El antiguo régimen. Francia estaba gobernada por el rey Luis XVI a partir de 1774. La sociedad francesa era predominante rural, compuesta por campesinos que tenían tierras pero que debían pagar impuestos a la aristocracia terrateniente. Este pago lo realizaban con dinero, con productos agrícolas o con trabajo personal. El privilegio lo tenía la aristocracia, que estaba compuesta por Borbones. El denominado antiguo régimen debía su nombre al orden social que provenía de la Edad Media. En este orden social, la aristocracia estaba dividida en tres estados. El primer estado compuesto por la nobleza, el segundo estado compuesto por el clero y el tercer estado compuesto por la burguesía y los sectores populares. La aristocracia presentaba varios conflictos, por ejemplo, la decadencia por gastos excesivos en concepto de rentas. En cambio, la burguesía aumentaba las ganancias, aunque el ascenso social estaba limitado por la aristocracia. A finales del siglo XVIII se acentuó una crisis financiera que se produjo gracias a un excesivo incremento en gastos militares, ya que la política exterior francesa se abocaba en apoyar la independencia de las colonias británicas en América del Norte por querer perjudicar a Inglaterra. Luego empeora la situación económica por las malas cosechas y se produce un aumento en los precios de los alimentos básicos. Junto con esto, la sociedad se agudizó debido a que la burguesía, los campesinos y el sector popular eran los únicos que pagaban impuestos. Los campesinos afrontaban una embestida de la nobleza, ya que estos querían mejorar su posición económica. Esto lo hacían imponiendo impuestos muy altos, es decir, grandes cargas feudales, debido a las deudas que generaron las guerras. También se decía que la causa de la crisis se debía a los gastos excesivos de la corte en Versalles. Las deudas contraídas por la corona eran tan grandes que Luis XVI decidió apelar al asesoramiento de economistas de la Ilustración. Los fisiócratas consideraban que la riqueza de una nación provenía de la explotación de recursos naturales propios de cada país. Y fue así como Charles Alexander Chalon sugirió que todos debían pagar por igual y ninguno tendría que ser privilegiado, tanto el clero como la burguesía como el campesinado, etc. Si bien los ingresos que el impuesto a la tierra podía generar eran altos, Luis XVI sabía que la medida podía llegar a provocar malestar tanto en la nobleza como en la iglesia. Por eso, antes de hacerlo, decidió hacer una consulta a través de una asamblea de notables, que se llevó a cabo el 22 de febrero de 1787. Los notables que participaban en esta asamblea eran elegidos por el rey. Y para presionar a los nobles, el ministro apeló a la opinión pública y difundió las medidas que se pensaban tomar, de manera que se advirtiera la resistencia de los privilegiados a contribuir a la superación de la crisis económica. Este hecho generó un enojo aún más grande entre los asambleístas, que solicitaban al rey la inmediata destitución del ministro. El nuevo ministro pasó a ser Jacques Necker, que era el único burgués que participaba en la corte, quien negoció con la nobleza la entrega de un préstamo que evitaría que la corona caiga en bancarrota. Igualmente, la nobleza seguía negándose a pagar los impuestos. Unos meses después, también se decidió reunir la asamblea del clero, pero también rechazó las reformas impositivas. La negación por parte de la nobleza y del clero a pagar los impuestos obligó a Luis XVI a hacer una última cosa para poder solucionar la crisis económica que se estaba atravesando. Luis XVI decidió convocar a la Asamblea de los Estados Generales, ya que este tipo de asamblea se utilizaba para aconsejar al rey en materia de impuestos y estaba formada por representantes de los tres órdenes, la nobleza, el clero y el tercer estado. Era una institución medieval, jerárquica y desigual, ya que en ella cada sector deliberaba por separado y tenía un voto. Por lo tanto, era común que la nobleza y el clero coincidieran y se impusieran sin mayores inconvenientes. En cambio, el tercer estado solo tenía delegados de la burguesía. Los diputados elegidos tenían un mandato imperativo que se redactaban los llamados cuadernos de quejas. En estos cuadernos de quejas, la ciudad o pueblo exponía sus problemas y realizaba sus propuestas. La Revolución Francesa. La crisis del antiguo régimen implicó conflictos políticos, económicos y sociales que pusieron al descubrimiento profundas desigualdades en la sociedad francesa. Produjo un cambio en las instituciones de gobierno y la organización del Estado dirigida por la burguesía y los sectores populares. La reacción termodinárica. El gobierno jacobino liderado por Robespierre estuvo signado por el terror revolucionario que terminó precipitando su caída de Robespierre. El 27 de julio de 1794, según el calendario revolucionario, se produjo una revuelta en la que Robespierre cayó detenido y fue guillotinado al día siguiente. Constitución del año 3 y directorio.
Se mantuvo en el poder, pero debió enfrentar numerosas reacciones populares y no pudo impedir el estallido de levantamientos de la oposición jacobina. El 22 de agosto de 1795, el gobierno dictó una nueva constitución que se denominó Constitución del Año 3. Estableció un nuevo organismo que se ocuparía de la administración del Poder Ejecutivo. El acceso al voto se había restringido y establecían salarios mínimos para poder votar a los representantes. De esa manera se hacía una diferenciación entre ciudadanos activos. Ascenso del ejército. Las tropas republicanas resistieron la invasión y ocuparon Holanda y la frontera con Alemania. Estos éxitos militares no lograron frenar las sublevaciones monárquicas, pero fueron legitimando la influencia del ejército. Un joven general. Napoleón Bonaparte ganó fama en París cuando logró aplastar una revuelta contrarrevolucionaria a cañonazos en 1796. Había sido enviado a comandar un pequeño ejército francés en Italia. Derrotó a las tropas austriacas. Convocó al ejército para resolver los conflictos al interior del poder legislativo. Creación del consulado. Napoleón Bonaparte había nacido en la isla de Córcega, en un territorio italiano adquirido por Francia un año antes de su nacimiento. Los triunfos en la campaña de Italia valieron a Francia, implicando de su territorio y las dimensiones de un imperio. Bonaparte fue enviado a Egipto a enfrentar a Inglaterra. El golpe de Estado marcó un cambio de gobierno rotundo que produjo el 9 de noviembre de 1799. A partir de entonces se estableció un poder ejecutivo tripartito al que se llamó consulado, cuya máxima autoridad sería Sieyes. La reacción termidoriana. El gobierno jacobino liderado por Robespierre estuvo signado por el terror revolucionario que terminó precipitando su caída. Durante la llamada reacción termidoriana, luego de la transición en la Convención Nacional, el ejército acumuló poder y colocó a Napoleón al mando de un nuevo organismo, el consulado. Caída de Robespierre. En 1793, la Montaña y su líder Robespierre controlaban la Convención Nacional y los nuevos organismos, el Comité de Salud Pública y el Tribunal Revolucionario. En las calles se había instalado un periodo conocido como el Terror, que se caracterizó por una persecución que afectó a campesinos, girondinos, cordeleros y sans-culottes. Tan intenso que incluyó a sus propios partidarios. Provocó una pérdida de apoyo popular. Aumentó del costo de la vida. El 27 de julio de 1794, 9 de Termidor, fue guillotinado al día siguiente. Los sectores más moderados de la convención quedaron a cargo. Movimientos y monarquías se tomarán revancha. Bajo el llamado Terror Blanco, fueron asesinados sans-culottes, jacobinos y religiosos. Se prohibieron las sociedades populares y se eliminaron las secciones parisinas. Constitución del año 3 y Directorio. La Convención de Termidor se mantuvo en el poder y no pudo impedir el estallido de levantamientos de la oposición jacobina. La conspiración de los iguales a estas protestas, sumadas a las quejas por el aumento de los precios de los alimentos. El gobierno respondió con más represión. El 22 de agosto de 1795, el gobierno dictó una nueva constitución, Constitución del año 3. Ocuparía de la administración del Poder Ejecutivo, un directorio compuesto por 5 integrantes, un poder legislativo bicameral,
el Consejo de Ancianos, formado por 250 diputados mayores de 40 años, y el Consejo de 500, formado por 500 diputados mayores de 30 años. En la nueva Constitución, el acceso al voto se había restringido y se establecían salarios mínimos. Para poder votar, se hacía una diferenciación entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos. El directorio comenzó a darle la espalda a los sectores populares y se apoyó más en el ejército. Ascenso del ejército. Durante el gobierno del directorio atacó a Francia, las tropas republicanas resistieron la invasión y ocuparon Holanda y la frontera con Alemania. Un general de artillería llamado Napoleón Bonaparte, ganó fama en París cuando logró aplastar una revuelta contrarrevolucionaria a cañonazos. En 1796 había sido enviado a comandar un pequeño ejército francés en Italia. El joven general derrotó a las tropas austriacas. El directorio convocó al ejército para resolver los conflictos al interior del poder legislativo. Creación del consulado. Napoleón Bonaparte Los triunfos en la campaña de Italia le valieron a Francia la ampliación de su territorio y las dimensiones de un imperio. Este expansionismo tenía el directorio para escapar de los conflictos internos. Bonaparte fue enviado a Egipto para enfrentar a Inglaterra. El golpe de Estado que marcó un cambio de gobierno rotundo se produjo el 9 de noviembre de 1799. Un sector del directorio dirigido por Emmanuel Joseph Sieyès planificó el golpe, que fue acompañado por las tropas de Bonaparte. A partir de entonces se estableció un poder ejecutivo tripartito al que se llamó consulado. Francia a fines del siglo XVIII. La última década del siglo XVIII se caracterizó principalmente por los grandes cambios que surgieron en la sociedad francesa a partir de la convocatoria del rey Luis XVI a la Asamblea de los Estados Generales. Ahí, los representantes del Tercer Estado impulsaron a los sectores populares a enfrentar a los poderes tradicionales del antiguo régimen. Junto con esto, la nueva Asamblea Nacional se enfrentó a las autoridades del rey y propuso la eliminación de los privilegios de la nobleza. Luego, la Asamblea decidió la abolición del feudalismo, que implicaba el fin de los privilegios de la nobleza y el clero y la liberación de las cargas de los campesinos. También, por ejemplo, en la ciudad de París, por las principales urbes, se crearon secciones por barrio que funcionaban como asambleas populares. Estas sociedades populares fueron creadas gracias a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Durante estos grandes cambios también se abolieron las corporaciones que favorecían a los gremios de artesanos y se liberó a los empresarios para que pudieran contratar mano de obra asalariada. Y también los sucesivos gobiernos revolucionarios tomaron otras medidas novedosas, como la implementación del divorcio, y junto con esto se empezó a considerar el matrimonio como un contrato establecido por el Estado y no por Dios, como se decía antes. Aunque los cambios que produjo la revolución fueron principalmente políticos, los alcances que la nueva ideología pretendía establecer eran muy profundos y abarcaban distintos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, la modificación del nombre de todas las calles que tuvieron origen católico por nombre de filósofos y símbolos de la Ilustración. También se creó un nuevo sistema de medición, el calendario revolucionario. Este calendario tenía 12 meses y los nombres de estos 12 meses derivaban de los trabajos agrícolas o de las características climáticas de cada estación. Por último, en esos años también se forjaron los principales símbolos patrios. El estallido de la Revolución, Asamblea Nacional Constituyente. En mayo de 1789, una vez reunidos en Asamblea los Estados Generales, los representantes del Tercer Estado exigieron que se cambiaran algunos puntos del reglamento. En esta asamblea, cada uno de los estados contaba con un único voto. Por ende, aunque los miembros del tercer estado representaban a la mayoría, en los hechos tenían muy pocas posibilidades de imponer sus propuestas. Esto motivó que los representantes del tercer estado le reclamaran al rey el doble de representantes y que en lugar de un voto por orden, se establecería el voto por cabeza.
Ante la negativa de Luis XVI, los diputados del Tercer Estado, junto con algunos asambleístas de los otros dos órdenes, decidieron separarse de los Estados Generales y formar una Asamblea Nacional. A partir de entonces, los miembros de la Asamblea tomaron el nombre de Asamblea Nacional Constituyente. Revolución en la ciudad. Estos sectores sociales integrados por artesanos, trabajadores y tenderos se denominaban sans-culottes, porque no usaban las calzas características de las clases altas. Los sans-culottes eran los más perjudicados por el aumento de precio de los alimentos básicos. En tanto, el rey Luis XVI no aceptó el gesto de independencia esbozado por el Tercer Estado. Como respuesta, reunió un ejército y lo envió a París para controlar posibles estallidos populares. El 14 de julio, los habitantes de París se alzaron para manifestar su apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente y ocuparon la fortaleza de la Bastilla. Estos hechos sucedidos en París dieron inicio a la llamada Revolución Francesa. Revolución campesina. El apoyo urbano en París fue fundamental para que la Asamblea Nacional Constituyente pudiera seguir adelante. Luis XVI decidió compartir el poder con la Asamblea y repuso en sus funciones al ministro Necker. Luego de las manifestaciones de París en las zonas rurales comenzaron a circular rumores de invasiones extranjeras y ataques de bandidos sobre los poblados. Estos ataques eran atribuidos a un complot aristocrático contra la revolución. El objetivo principal era destruir los títulos de derechos señoriales, que les permitían a la nobleza y al clero el cobro de tributos feudales. Abolición del feudalismo. El 4 de agosto de 1789 se tomó una resolución que sería fundamental para el futuro, la abolición del feudalismo. Fin del antiguo régimen. Las medidas que abolieron el feudalismo terminaron con el antiguo régimen y beneficiaron a los burgueses y a los campesinos. La supresión del mayorazgo y la expropiación de los bienes del clero permitió que los hombres de negocios pudieran comprar tierras libremente en el sector rural. Complot contra la Asamblea. El rey Luis XVI consideró que la decisión más atinada para permanecer en el trono era avalar la Asamblea Nacional. El 5 de octubre, ante la escasez de alimentos, 7.000 mujeres marcharon de París a Versalles, donde residía el monarca. Su palabra no fue suficiente y se vio obligado a abandonar su residencia en el Palacio de las Tullerías y volver a la capital parisina. El primer imperio francés. Institucionalizar la revolución. Napoleón Bonaparte consideró que el periodo revolucionario había concluido y que entonces debían institucionalizarse sus principales logros. Uno de sus principales objetivos consistió en pacificar el país y poner fin a las movilizaciones populares de cualquier facción. La revolución había llevado adelante una política que había disminuido el poder de la Iglesia como institución autónoma, especialmente a partir de la sanción de la Constitución Civil del clero. Durante el gobierno de los jacobinos se había pretendido reemplazar el catolicismo por el culto de la razón y del Ser Supremo. Para avanzar en la conciliación con la Iglesia, en 1801 firmó un concordato que le reconocía al Papa la atribución de nombrar obispos cuyos sueldos serían pagados por el Estado. Un año más tarde estableció una amnistía para que los emigrados pudieran retornar al país. Otra de sus medidas fue la centralización de la gestión de los departamentos, una reforma tributaria y la creación de nuevos centros educativos. En tanto, en el aspecto social logró disminuir el desempleo y la pobreza. Código Napoleónico. Una de sus medidas más reconocidas fue la sanción de un nuevo código civil llamado Código Napoleónico. Código Napoleónico. Una de sus medidas más reconocidas fue la sanción de un nuevo código civil llamado Código Napoleónico. El mérito de este nuevo código fue que se implementó no solo en Francia, sino también en todos los países ocupados durante la guerra. De este modo, los principios de la Revolución Francesa, como la libertad y la igualdad civil, se expandieron por gran parte del territorio europeo y eliminaron los rasgos feudales tradicionales. Napoleón Emperador. La popularidad del primer cónsul estaba en aumento. Este hecho fue aprovechado por Bonaparte para autoproclamarse emperador de los franceses bajo el nombre de Napoleón I e instaurar el primer imperio. Su nombramiento como emperador no implicó la reimplantación del antiguo régimen, dado que se mantuvo el Código Civil. El imperio sí implicó el retorno al personalismo